Hola amiguis, bienvenidos al Yepimundo. El día de hoy vamos a continuar hablando de Shaman King y vamos a tocar la parte del manga que trata sobre los 5 guerreros. Pero antes de eso, hay unas cuantas ideas que quiero compartir con ustedes. A estas alturas del manga, Shaman King se vuelve una obra demasiado tranquila, demasiado relajada. Y sus amigos, a regañadientes, tienen que empezar a convivir con algunos soldados X, con algunos seguidores de Hao. Y esto, junto con la idea de que la muerte ya no tiene peso, se vuelven errores en el manga. Primero vamos a hablar de los Gananan. Los Gananan son presentados como la tercer gran fuerza de chamanes. Esto por poseer espíritus de la clase divina, igual que Hao o Jin. Ellos están liderados por Saigan Sati, quien no busca convertirse en Shaman King, sino evitar que Hao lo sea, para de esta forma salvar el mundo y que sea un lugar mejor. Sobre Sati y los Gananas en general, son presentados de una manera muy rápida y abrupta. Esto se debe a que, en una obra previa del autor, Butsuson, se nos presenta a Sati, o mejor dicho, a Sachi. Sachi, del templo Saigan, es una niña que ha sido escogida por el Buda de su propio templo para salvar el mundo. Y todos los conceptos budistas que deberían ser explicados en Shaman King ya son presentados en esta obra previa. Como si el autor Takei sobreentendiese que tú has leído otro manga anterior antes de este. O como cierta animación del 2021 que sobreentiende que te has leído un manga de 300 números antes de ver la animación. Sobre los espíritus de los Gananas, estos siguen siendo referencia a los mangas previos de Takei, como yo ya les había mencionado. Aquí tenemos a Jizo, a Senju y muchos otros de los personajitos que aparecen. Y es también en este manga donde, a mi entender, llegamos a darnos cuenta de por qué los espíritus divinos tienen este aspecto mecanizado, casi como si fueran robots. Y, si se me permite decirlo, yo creo que los Gananas no deberían ser una de las tres grandes fuerzas chamanes, sino, ignorando a Hao, la más grande. Porque Sati solita posee 700.000 de poder. Y los otros miembros, los que nos permite la obra conocer, poseen un poder alrededor de 500.000. Igualito a Jin, que deja a su grupo muy chiquito, considerando que la mayoría de sus miembros tienen nomás alrededor de 10.000 de poder, a pesar que nos digan que poseen espíritus que son ángeles. Y ya que estamos con ello, volvamos a hablar sobre los soldados X. Para este momento se nos empiezan a revelar secretos sobre ellos. El primero, y el que más me vacila, es sobre el fundador de los soldados X, quien resulta ser Lucky. Lucky es el acompañante de Hao en su equipo junto con Opacho, y poseedor del primer ángel, Lucifer. Y se nos cuenta que él, cuando era sacerdote, junto con Marco, deciden adoptar a Jin siendo una niña. Cuando decide abandonar a los soldados X por seguir el bien de Hao, Marcos decide criar a Jin como un símbolo de confianza, no solo para él, sino para los futuros soldados que vendrán. Y es que la vida de Jin es una mentira. Y recién empieza a reflexionar sobre ello cuando Lucky muestra esta verdad. Y no es que Jin ignorase estos hechos, pero sí, recién siente la culpa de sus hechos con esto. Porque, para llegar a donde está, ella ha tenido que llegar a asesinar, entre otras cosas. Y a pesar de todo, ella considera, aún así, que Marco es el ángel que la ha criado y guiado a donde ella está. Y aquí es el punto donde yo insisto que los soldados X son unos idiotas. Porque a pesar de saber todas las verdades de Jin, ellos deciden seguirla como si fuera su diosa. Y esto sería muy bonito si no existiera mercancía en almohadita sobre una niña de 11 años. Sobre Lizer, muy diferente a cierta adaptación del año 2001,
se nos presenta que a pesar del fanatismo que tiene con los soldados X, él sigue siendo muy amigo de Io. Y sigue tanto las enseñanzas de él como la que tuvo de sus padres. Esto se nos demuestra porque aún conserva a su espíritu Morphin, que según él es un recuerdo de su padre, y esto lo motiva a seguir. El punto más importante que yo le noto a Lizer es su paso por el infierno, cuando en esta representación de Londres devastado es perseguido por Mastema. Mastema en el folclore es un demonio autorizado por Dios a hacerle daño a la gente. Y esto nos representa que Lizer siente culpa de los hechos que ha realizado en el poco tiempo que ha estado con los soldados X. Entonces Sati escoge a los que son los 5 guerreros. Y estos son Io, Ren, Horokeu, Shokolov y Lizer, quienes, según, tienen afinidad con los 5 espíritus elementales. Y para su entrenamiento son mandados al infierno. Y aquí es donde yo noto la fragilidad de la obra. En otros mangas, por ejemplo Dragon Ball, el concepto de la muerte tampoco es perpetuo, pero la muerte a veces dura 1 año o 4 meses o las reglas que le convenga al manga en ese preciso momento. En Shaman King, para esta altura, hay 5 personajes que saben y pueden resucitar a otras personas. Y es, por ejemplo, en la muerte de Ren, como varios números se nos tiene la tensión de la idea de la muerte. Pero, después de ello, por ejemplo, cuando muere Ryonosuke, en el mismo número, unas cuantas páginas después, ya es resucitado. Y es que, no importa lo impactante o sangrienta que sea una batalla, tú como lector sabes que realmente no hay nadie en peligro y que todos van a vivir al final. Volviendo al tema de los 5 guerreros, estos, como dije, tienen afinidad con los 5 elementos y por consecuente con los 5 espíritus elementales. Aquellos que, como el espíritu de fuego, están en guardia de los apaches. Y aquí algo que me encanta es cómo intentan equilibrar los 5 elementos que posee el folclore apache con los 5 elementos chinos del Yin Yang. Con esto llegamos al punto más significativo y representativo que tiene Shaman King: las posesiones tipo armadura. Las posesiones tipo armadura son el pináculo de los Oversoul. Son la posesión por excelencia tanto en defensa como en ataque, sin ninguna variación de por medio. Y yo digo que es la representación más pura de Shaman King porque, hasta donde he revisado, no existe hecho previo de tipos de armaduras como esta. Es más bien en otras obras japonesas posteriores a Shaman King donde empezamos a notar este tipo de construcciones. Y personalmente es uno de los motivos por los que yo he continuado siguiendo obras de Japón, porque ha sido el atractivo que me ha llevado a ver cada vez más y más obras. Terminemos esto con lo que da pie al siguiente arco. Por motivos que no vale la pena detallar, la isla de chamanes es encontrada por una flota japonesa cuasi liderada por el señor Papá de Manta. Y es por esto que los seguidores de Hao son mandados a detenerlos. Pero aquí ellos empiezan a reflexionar si es necesario ir y atacar humanos, porque ellos nomás se han comprometido a luchar contra otros chamanes. Quien aviva esta situación es Peyote, quien, como novia tóxica, está muy molesto y resentido con Hao, porque él nunca les había compartido el secreto sobre que él podía leerles las mentes. Es así como toma la decisión de asesinar a todos sus otros compañeros. Y empieza la lucha. Grande Fantasma Beam en 134 Vulcan. A la lucha se une Tamurasaki, el mayordomo que siempre ha estado al costado de Manta, y quien logra detener con armas de fuego a los seguidores de Hao, mientras que en el proceso Peyote se suicida.
dejando esto todo listo para que los chamanes se unan en una lucha contra el ejército japonés. Y con esta parte que rompe total lógica del manga, concluimos por hoy. La siguiente parte voy a enfocar todo lo que falta hasta el final, así que va a ser la última. Espero con ganas. ¡Yepi fuera! El detalle que más me gusta de la posesión tipo armadura de Io, el Byakuo, es el símbolo de Asakura que está en la parte derecha de la armadura. Se nos cuenta que los Asakuras han dejado todas las enseñanzas de Hao. El símbolo de Hao es la estrella de 5 puntas, y los Asakura actualmente es un árbol, hecho de 6 puntas. Esto es representación del kanji mismo de árbol, y también forma parte de la escritura, en una de las partículas, del primer kanji del apellido Asakura.